Iglesia Bautista Gracia y Paz presenta. Buenos días, hermanos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Y es un gozo compartir la palabra del Señor. Hoy día del Señor, nos place mucho estar abriendo la palabra y juntos aprender de ella. Estamos en una serie que tiene que ver con el peligro de estar perdidos y encontrados. Esa es nuestra serie en este tiempo. En un paréntesis quiero saludar en forma muy especial a mi esposa. Ella está cumpliendo años el día de hoy. Liz, que Dios te bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo, besos y que todo sea de bendición para tu vida. Igual al hermano Percy Silva también un saludo cariñoso por su cumpleaños. Cerramos el paréntesis. Miren, durante las últimas semanas nuestra atención se ha centrado en el lugar de los objetos perdidos y encontrados de Dios. Es decir, el libro de Lucas, capítulo 15 estamos, ¿no? Nuestra serie tiene que ver con el peligro de estar perdidos y encontrados. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 15 nos dan la razón por las cuales el Señor Jesucristo enseña estas parábolas. Miren, dice la palabra de Dios ahí: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Los enemigos de Jesús lo criticaban. ¿Por qué? Porque él estaba junto a los pecadores, recibía a los pecadores. Estos fariseos, escribas, religiosos de su tiempo, están asombrados de que alguien como Jesús pasara tiempo con publicanos y pecadores. Obviamente, ellos no se creían pecadores. Ellos se creían muy justos, muy santos, lo cual estaba totalmente lejos de la verdad. Y esto es lo que Jesús les quiere mostrar. Estas personas están atónitas de que Jesucristo reciba gente tan perversa y malvada al concepto de ellos, ¿no es cierto? Respondiendo a esta inquietud de estos hombres, el Señor Jesús nos cuenta estas 4 historias. Son 4 historias que están diseñadas para enseñarnos la misma gran verdad, y es: cada alma es preciosa para Dios, incluso la tuya y la mía también. Cada alma es preciosa para Dios. Hoy día vamos a ver la ilustración de el hijo perdido. Lo llaman el hijo pródigo, pero no, es el hijo perdido. Y voy a explicar más adelante por qué, ¿ya? A medida que Jesús avanza a través de estas historias, pone cada vez más énfasis en el valor de lo perdido. Miren, cuando vimos la oveja perdida, faltaba una oveja de 100, estamos hablando del 1%, ¿no es cierto? Pero cuando vemos la moneda perdida, ya es 1 de 10, estamos hablando del 10%. Ahora que estamos viendo el hijo perdido, falta 1 de 2, estamos hablando del 50%. Ahora, si se da cuenta, las 2 primeras historias tratan de objetos, animales, pero esta historia del hijo habla de la pérdida de un ser humano. Cada vez entonces podemos notar que el objeto perdido crece en valor e importancia. Otra vez Jesús está tratando de decirnos que toda alma es preciosa para Dios. Mi alma, tu alma, es preciosa para Dios. Ahora bien, muchos predicadores usarán este pasaje para predicar a los creyentes que se han apartado del Señor. Bueno, hay muchas aplicaciones disponibles para usarlo de esa manera. Sin embargo, para mí, la interpretación real de este pasaje trata de cosas perdidas. El Señor está hablando acerca de la salvación de las almas perdidas. Y está tratando de mostrar a todos los que llegan a este pasaje, a los que leen este pasaje, que toda alma es preciosa para Dios. Mi alma, tu alma es preciosa para Dios. Con esto en mente, vamos a dirigir nuestra atención a lo que nos enseñan estos versículos, ¿no? Puede ser que haya personas que nos escuchan,
que no conocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, están perdidos delante de Dios. Si es así, permite que el Señor realmente te muestre lo precioso que eres para Él y ven a Él para salvación. Sé también que hay personas, creyentes, salvas, que nos escuchan, pero quizás no están tan cerca del Señor como debieran. Creo que es tiempo de que puedan volver a casa. Espero, es mi oración, que esta enseñanza pueda ser de bendición para su vida. Vamos a ver entonces la historia del hijo perdido. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. ¿No? Estamos en el libro de Lucas, capítulo 15. Y ahora vamos al versículo 11 y 12. El primer punto, una dura petición. Miren lo que dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Lo que este hijo menor está pidiendo es parte de la herencia que le corresponde. Según el libro de Deuteronomio, el hijo tenía derecho a un tercio de la herencia de su padre. Y en verdad su solicitud era legal, porque estaba permitido que un hombre podía dividir sus bienes mientras vivía. O sea, lo que estaba haciendo el hijo no era nada ilegal. Sin embargo, la petición realmente fue cruel y fue dura para el padre, de todos modos. ¿Por qué? Porque esta petición impacta al padre, ¿no? Es una petición impactante. Porque cuando este joven pide a su padre que divida su propiedad, en realidad le estaba diciendo, papá, me cansé de ti. Papá, ojalá ya estuvieras muerto y no influyas más en mi vida. Estoy cansado de ti, quiero estar libre y quiero tomar el control de mi propia vida. Creo que muy pocos hijos diríamos eso a nuestros papás, ¿cierto? Sin embargo, el hombre que no conoce a Dios, el hombre perdido, vive su vida exactamente con esa actitud. En el fondo también está diciendo a Dios, ojalá estuvieras muerto, porque en el fondo realmente vive su vida como si Dios estuviera muerto. Ahora, no solamente es que fue una petición dura, también fue una petición egoísta. Si ustedes notan el versículo, el joven le dice, dame. Su enfoque está en mí. Su vida está envuelta en sí mismo. Solo se preocupa por él y por nadie más. Menos, por supuesto, se preocupa por su padre. Sin embargo, este padre tan amable podría haber negado esta situación y podría haber votado a su hijo, pero no lo hace. Simplemente hace lo que su hijo le pide y le da la parte que le corresponde. En la Biblia encontramos, dice, y le repartió los bienes. Y le repartió los bienes. Literalmente, este padre ha dedicado su vida a construir su propiedad para poder tener algo que transmitir a sus hijos. Este padre realmente ha trabajado bastante y le da al hijo el resultado de la suma total de su vida y su obra, ¿no es cierto? Ahora, el hijo menor quería lo que el padre podía darle, pero no quería al padre. Escucha esto. El hijo menor quería lo que el padre quiere darle o le puede dar, pero no quiere al padre. Es increíble. Pero esto es lo mismo que hace la persona que no tiene a Cristo en su corazón, el pecador perdido. La persona perdida no piensa en Dios, absolutamente. Su actitud hacia Dios es dame. Y entonces ellos quieren su aire, quieren su comida, su agua, su tiempo, su mundo, pero ellos no quieren a Él en medio de sus vidas. Simplemente lo dejan de lado. Quiero que note algo. Cuando Dios hizo al hombre, literalmente derramó su vida en el hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor derramó su vida en el hombre. Y los hombres, mientras están en esta tierra, consumen los recursos que Dios creó para ellos, pero increíblemente no lo quieren en sus vidas. Quieren lo que Él puede darles, pero no lo quieren a Él. Qué tragedia en el fondo. La Biblia llama
en estas situaciones a tales hombres necios. Mira lo que dice Salmo 14:1. La palabra del Señor: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. De manera que si esta mañana tú estás escuchando esto y dices, yo quiero vivir mi vida como si Dios no existiera, ¿sabes? Dios te va a permitir hacer eso. O en otro caso, tú quieres vivir tu vida recibiendo todo lo que Él te da sin reconocerlo a Él, también Dios te va a permitir eso. Sin embargo, es necesario que sepas que al final de tu vida habrá una eternidad sin Cristo, una eternidad apartado totalmente de Dios. Miren, un segundo punto es que la realidad es dura. Si la petición ha sido dura, la realidad ahora que se viene para este joven también es muy dura. Mira lo que dice en los versículos 13 al 16 de este capítulo 15 del libro de Lucas. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren, el hijo obtiene justo lo que quiere, todo lo que el padre le da. Sin embargo, pronto descubre que todo lo que brilla no es oro. Es lamentable. Aquí vemos algunas cosas interesantes. Vamos a ver la realidad de los placeres del pecado. Este joven toma todo lo que su padre le da y la desperdicia, viviendo una vida perversa y autocomplaciente. La palabra que dice ahí, viviendo perdidamente, en el versículo, se refiere a una vida totalmente entregada al pecado y la maldad. En otras palabras, cuando este joven se fue de casa, también dejó atrás todas sus restricciones morales. Vivió de tal manera que satisfizo todos los caprichos y deseos de la carne. Ahora bien, una pregunta interesante. ¿Lo pasó bien? ¿Lo disfrutó? ¿Lo gozó? Por supuesto que sí, ¿no? No vamos a ser tontos como para pensar que no hay placer en el pecado. Por supuesto que lo hay. La misma Biblia hace una declaración interesante al respecto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren lo que dice el versículo. Gozar de los deleites. O sea, hay placer, hay gozo en el pecado. Pero note la última parte de este versículo. Dice deleites temporales. Es decir, por una temporada. Es por un tiempo nomás en que puedes deleitarte, puedes gozarte. Pero, ¿sabe? Las cosas cambian. Cuando lo que te da placer ahora, de un momento a otro te va a traer dolor. Y vamos a ir explicando esto un poquito más. ¿Por qué? Porque una vida dedicada al alcohol, una vida dedicada a complacer los pecados sexuales, una vida dedicada para los placeres carnales, es decir, una vida dedicada a uno mismo, egoístamente, todos terminan en el mismo lugar. ¿Hay placer? Sí, por un poco de tiempo, pero la gran pregunta es, ¿vale la eternidad sin Dios en el infierno el poco tiempo dedicado al abrazo del placer de los pecados? ¿Lo vale? Hay una situación muy interesante. Hace años, el comentarista Paul Harvey describió cómo un esquimal mata al lobo. ¿Qué es lo que hace? Este esquimal primero cubre su cuchillo con la sangre de un animal y luego deja que se congele. Luego añade otra copa de sangre y deja que también se congele. Este esquimal repite el proceso una y otra vez hasta que el cuchillo esté totalmente cubierto de sangre congelada. Luego, el cazador ártico toma el cuchillo y lo coloca, lo entierra en la tierra con la hoja extendida para arriba. El lobo, sin sospechar cosa alguna, huele la sangre y empieza a lamer la sangre congelada. Entre más
lame el lobo la sangre, más vigorosamente crece su apetito por la sangre. Sin saber lo que está haciendo, el lobo empieza a cortar su propia lengua. El lobo entonces empieza a saciar su sed de sangre con su propia sangre. Su deseo perpetuo no se satisface hasta quedar completamente muerto. ¿Qué les parece? Igual sucede con el pecado, Tiene aprisionada a la persona hasta que finalmente la mata. Y el pecado tiene un precio. Es un precio costoso. Mira lo que es el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué curioso, ¿no? Creo que todos entendemos esto. Eventualmente se acabó el dinero y junto con el dinero también perdió a los amigos que lo habían ayudado a gastarlo. Ahora, el país lejano, esa tierra de vino, mujeres y canciones, ahora se habían convertido en una tierra de llanto, preocupación y dolor. Descubrió demasiado tarde que el pecado conlleva un alto precio. Lo primero que se cobra, miren, el pecado trae separación. Este joven ahora, que está en la ruina, está solo y está a kilómetros de distancia de un padre que lo único que había hecho era amarlo realmente. Las acciones de este joven lo habían separado. Estaba separado de ese padre por un amplio abismo de pecado, de orgullo, de ignorancia. Y en el fondo, así es toda alma que se pierde en el pecado. Están separados de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínate, el padre amaba a este hijo que se fue. Por supuesto, él lo amaba. Igualmente, Dios ama al pecador perdido. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, ahora sus pecados se interponen. Hay un abismo de separación. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. ¡Qué tragedia! No solamente hay separación, el pecado también trae dolor. El versículo que estamos leyendo dice, comenzó a faltarle, comenzó a tener necesidad. ¿Sabe? La vida se le ha vuelto al revés a este joven. Cuando el dinero se acabó, también se acabó la música. Y los amigos se fueron. Este joven pronto descubrió que no tenía cómo satisfacer sus necesidades. Simplemente estaba en una quiebra total. Su pecado lo había robado todo lo que tenía de valor y finalmente lo había dejado desesperado, desamparado y en un país lejano. En el fondo, así es como el pecado trata a todas sus víctimas, ¿sabe? El pecado promete al mundo mucho. Le promete deleite, disfrute, que esto va a durar por siempre, pero en el fondo le va a traer solamente desesperanza, desolación y muerte finalmente. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte dice, la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entendamos algo, miren, nosotros siempre pensamos y decimos, vale la pena vivir para Dios. Y realmente vale la pena vivir para Dios. Pero ¿sabías que también vale la pena vivir para el diablo? ¿Para el pecado? Alguien decía, eso paga dividendos tremendos y que ni siquiera puedes imaginar. ¿Y cuál es ese pago? Los pagos son vidas rotas, matrimonios arruinados, sueños destrozados, confianza dañada, problemas de salud, desesperanza, depresión, derrota y finalmente muerte. Ese es el paquete del pago del pecado. Adrian Rogers decía con razón, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te detendrá más tiempo del que quieras quedarte y te costará más de lo que puedes pagar. En verdad, eso es el costo
del pecado. Ahora bien, también el pecado trae vergüenza. Y esa es una realidad. La realidad de la vergüenza del pecado. Miren lo que dice el versículo 15-16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Debido a las decisiones tontas, este joven se encontró en un lío tremendo y obviamente aprendió lecciones valiosas que nos deben hacer meditar. Primero, el pecado trae vergüenza. Aquí hay un joven judío que se encuentra alimentando a los cerdos. Quiero que vea usted el contexto. Para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Ellos ni siquiera querían tocarlo. Imagínate ahora. Este judío se estaba rebajando a un nivel que significaba alimentar a cerdos. En el fondo había llegado pues a lo último en su propia vida. Este joven estaba lleno de vergüenza. Y pienso que cuando Jesús contó esto a la multitud, muchísima gente se sorprendió más allá de lo creíble, porque era tremendo. ¿Sabe? Aquellos que permiten que el pecado se haga con la suya en sus vidas, siempre se avergonzarán más tarde o más temprano. La vergüenza de una vida desperdiciada, la vergüenza de una juventud desperdiciada, la vergüenza de las oportunidades desperdiciadas, pero lo peor de todo, existe la vergüenza de una eternidad desperdiciada. Es una vergüenza sacrificar tus finanzas, tu propio físico, quizás tu familia, sacrificarlo en el altar del pecado y la autocomplacencia. ¡Qué vergüenza vivir así y qué vergüenza morir así! Pero finalmente no tiene que ser así. Lamentablemente muchos están viviendo como en un infierno y no les molesta en absoluto. ¿Sabe? Llegará un día en que Jesús se presente y mucha gente se tirará de él, se apartará de él, avergonzada. Es lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 28. Miren lo que dice. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y algo más, el pecado trae sufrimiento. Aquí está este joven, sin hogar, sin ayuda, sin esperanza. Nadie se preocupa por él en absoluto. Imagínense, es un país extraño para él, es un país lejano. Es más, ha venido la hambruna a ese país y obviamente la gente se cuida a sí misma. Ya no le importa el resto, y menos un extranjero. De manera que este joven está hambriento, está solo, está desesperado y habría tomado la comida de los cerdos si pudiera. ¿No es cierto? Está sufriendo por las decisiones que ha tomado. Te digo algo, el pecado no ha cambiado, siempre trae sufrimiento. Proverbios capítulo 13, verso 15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Muchos sufren en esta vida debido a las cosas que pierden a causa del pecado. Pierden salud, pierden riqueza, pierden familia. Pero finalmente aquellos que permiten que el pecado se desarrolle hasta sus últimas consecuencias, sabe, al final el infierno es todo lo que tienen que esperar. ¡Qué terrible! No dejes que eso suceda. Recapacita, reacciona, medita. Aún estás a tiempo. Algo más, el pecado trae tristeza. El pecado trae tristeza. En verdad, a nadie le importa si este joven vive o muere. Este joven está solo, realmente solo, tiene hambre y está destrozado. ¡Qué triste situación! Es una situación bastante lamentable. Y en esta situación lamentable, este joven encuentra el primer paso para que vuelva a casa. Esto es interesante. Y aquí nos lleva a nuestro tercer punto. Encontramos a este joven regresando humildemente, un humilde regreso. Mira lo que dice el verso 17 al 20, la primera parte. Dice: y volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Aquí encontramos los pasos interesantes para volver a casa. El primero es el despertar del hijo. Miren el verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, y volviendo en sí. El tiempo que pasó este joven en el país lejano había sido un tiempo de locura realmente. Era como que había perdido la razón, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, no estaba pensando con claridad. La niebla ahora se disipa y recuerda, toma conciencia de lo que está pasando y recuerda la casa de su padre y qué bendiciones tenía en la casa de su padre. Él recuerda incluso que los sirvientes que su padre tenía estaban mucho mejor que él ahora. En otras palabras, este joven reacciona, se da cuenta de la locura que está viviendo. De manera que ver dónde estás es el primer paso para poder ir a otro lugar, ¿no es cierto? ¿Sabes? Una vida vivida en el pecado es una vida de locura. ¿Por qué? Porque el pecador está ciego a su condición, está ciego a su destino final. 2 Corintios, capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ¿no?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Imagínate esta escena. Si el diablo viniera a los pecadores y les dijera: ahora te va a gustar el pecado por un tiempo, te hará sentir bien, pero eventualmente vas a morir y cuando lo hagas te quemarás en un infierno para siempre. ¿Qué pasaría? Perdería muchos adeptos, ¿no es cierto? Todos se escaparían, todos quisieran alejarse. Pero él no hace eso. Él le dice a la gente: oye, ahora es el tiempo en que te sientas bien. El pecado es divertido, te va a encantar, no hay consecuencias, vas a vivir para siempre, así que diviértete, vive el momento. Eso es lo que dice Satanás. Pero el primer paso para salir del pecado es darse cuenta que eres pecador, que estás en pecado. Mira lo que dice Romanos 3, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, y aquí estás envuelto tú y yo también. Somos pecadores, pues. El primer paso para salir de esto es darse cuenta, entender que uno es pecador. Cuando uno se da cuenta de esto, es el primer paso para que puedas acercarte al Señor. Esto es lo segundo, es la determinación de este hijo. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí hay una determinación. Este hijo no solamente se da cuenta que está mal, que está en pecado, sino que ahora decide volver a casa. Está cansado de estar en ese país lejano, ahora anhela la comunión con el Padre. Quiere ir donde pueda ser amado, alimentado, cuidado. Él quiere estar en casa. Es más, él se da cuenta que ha hecho mal y él quiere volver aún en una condición inferior a ser solamente, a ser hijo, a ser solamente un jornalero más, ¿cierto? Ahora date cuenta, cuando él se va de casa, él dice: dame. Ahora quiere regresar a casa diciendo: hazme como uno de tus jornaleros. Hay un cambio en su manera de pensar, en sus decisiones. Antes este joven no quería estar bajo la autoridad del padre. Ahora está dispuesto a ser un esclavo, un jornalero, si eso es lo que va a valer para volver a casa. ¿No es cierto? Lo que estamos notando es que este joven está dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y volver con su padre.
Aquí es donde todo pecador perdido tiene que llegar para ser salvo. En verdad, el Señor va a hacer esto en el corazón de la persona, va a enviar esta convicción cuando el Espíritu Santo está ahí para mostrar a la persona su condición real. Juan capítulo 16, versos 7 al 11, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendré a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es el Espíritu Santo quien nos muestra dónde estamos. Es el Espíritu Santo quien nos quita la venda de los ojos y nos hace ver nuestra condición y nos señala a Jesús, quien puede marcar la diferencia realmente en nuestras vidas. Ningún hombre puede ser salvo sin el ministerio de la convicción que puede poner el Espíritu Santo de Dios en su vida. Por eso Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí viene la tercera cosa interesante. El Hijo se pone en acción, el regreso del Hijo. Miren lo que dice el verso 20, la primera parte. Y levantándose, vino a su Padre. Aquí hay acción. Miren, no solamente es darse cuenta que uno está mal, no solamente es tomar la decisión de hacer algo, lo tercero es hacer las cosas, tomar acción al respecto. Este hijo se levanta y se dirige a casa. No sabe lo que va a pasar cuando llegue, puede ser rechazado, puede ser humillado, incluso puede ser condenado a muerte. Sin embargo, no le importan a esas cosas. Él está cansado del país lejano y quiere volver a casa. Vuelve a casa. Toma esa determinación. Aquí hay un punto importante, es acción. Muchas personas se dan cuenta de su situación, que están mal, se dan cuenta que por causa de sus acciones, de sus malas decisiones, en el fondo el pecado es lo que lo tiene en una condición lamentable, todo eso se dan cuenta, quieren mejorar las cosas, pero no toman acción de hacerlo. Es necesario que actúes, que tu voluntad se accione y digas: sí, yo me acerco al Señor Jesucristo, yo quiero pedirle perdón y lo hago. Eso requiere, y este joven así lo hace. Él decide volver a casa y lo hace. Cuando lo hace, él va a encontrar que Jesús siempre está dispuesto a recibirlo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Hay una reunión feliz. ¿Ya? Mira lo que dice el verso 20, la segunda parte, hasta el verso 24. Dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué tremendo! Cuando este hijo volvió a casa, lo primero que encontró es recepción. El verso 20 y 21 nos muestra esto. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, cuando este joven estaba yendo a casa, no sabía lo que iba a encontrar. Lo que encontró fue algo increíble. Encontró a un padre que había estado esperándolo, que estaba anhelando su regreso y estaba queriendo que su hijo ya esté con él. Miren, encontró a un padre lleno de amor, compasión y gracia, que lo recibió, que lo amó y se alegró cuando lo vio ahí. Este padre ni siquiera le permitió al hijo que termine su pequeño discurso que se había aprendido durante todo el trayecto. Simplemente lo amaba y estaba contento con su regreso. ¿Qué es lo que hizo este padre? Lo primero que hizo es correr, dice el versículo, y corrió. Ahora, quiero que entienda algo. Era considerado algo indigno que un hombre corra.
La pregunta es, ¿y por qué este padre corrió hacia el hijo? Miren, este padre corre hacia su hijo para evitar que los vecinos apedrearan a su hijo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esta era la ley. Pregunta: ¿los vecinos sabían que este hijo que se había ido de la casa era contumaz y rebelde? Por supuesto. Es más, veían el sufrimiento del papá, veían el dolor que había causado, veían cómo este hijo tan contumaz, tan rebelde, realmente había hecho lo que ha querido. De tal manera que, ahora que estaba regresando, podrían haberlo apedreado. Por eso es que el padre corre para evitar esto. Si los vecinos hubieran arrojado piedras, hubieran golpeado al padre primero. ¡Qué tremendo! Dios corre al encuentro del pecador para extender rápidamente su misericordia y alejarlo del peligro. Literalmente se interpone entre el pecador y su propia ira, la ira de Dios. Jesucristo está en medio, interponiéndose para interceder por él. 1 Juan capítulo 2, verso 2 dice: y él, Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La justificación es una doctrina que nos da una posición correcta ante Dios. En verdad, el libro de Romanos capítulo 8, versos 33 y 34 nos lo explica. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilloso. De manera que este padre corrió para proteger a su hijo, pero no solo esto, corrió para besarlo, para abrazarlo. Y esto es lo segundo, lo que hace el padre. Encontramos ahí que lo besa, ¿no? El verbo besar está en tiempo presente, entonces no es solo un beso, sino besos continuos. En realidad este es el último signo de aceptación por parte del padre. Cuando nosotros regresamos a casa, el padre nos besa de regreso a la familia. Todos conocemos ese precioso versículo que está en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La ley exigía muerte de este joven, pero la gracia extendió el beso de amor y reconciliación para este joven. En verdad es una gracia perdonadora. Hubo fiesta en lugar de funeral. ¿Qué más encontró este joven? Este joven encontró restauración. Mira lo que dice el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando este joven regresó a casa, todo lo que había tirado cuando se fue, ahora, por la buena gracia del padre, le era devuelto. ¿Qué cosas le devolvieron? Primero, la túnica, que reflejaba o simbolizaba la pureza. Miren, aquí está este hijo con los harapos de sus pecados, totalmente destrozado. En verdad, todo el trayecto, cómo habrá estado su apariencia, lastimosamente todo decaído, todo mal, ¿no? En verdad, ni siquiera se parecería a su padre para nada. Pero el padre ordena que le traigan lo mejor de sus túnicas y que se lo pongan al hijo. De manera que esta túnica cubriría todas las manchas y toda la suciedad de ese corral de cerdos. Esta túnica le haría parecerse al padre. ¡Qué preciosa! Esta túnica servía para borrar todos los signos visibles del pasado pecaminoso de este hijo. Es maravilloso. Lo mismo sucede con las personas. Cuando un pecador llega a casa, también un manto
el Padre Celestial le pone. Mira lo que dice Isaías capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Todo lo que hace el Señor cuando regresamos a casa. Nos cubre de la justicia de Cristo. Ojo, no es la justicia de las buenas obras, no es la justicia de la bondad humana, no, es la misma justicia de Jesucristo que ha sido dada a todos los que la reciben por fe. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando nosotros estamos revestidos de la justicia de Cristo, toda la mancha de nuestro pasado desaparecen para siempre. Toda la suciedad, la inmundicia de una vida de pecado es para siempre quitada de nosotros. Maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué más le dan a este hijo? Miren, no solamente es la túnica, también le ponen un anillo. El anillo manifiesta los privilegios que tiene este hijo. El anillo era un símbolo de la autoridad y la posición del hijo. El anillo le mostraba a las personas que él podía hablar por el Padre. El que tenía el anillo tenía acceso a todo lo que pertenecía al Padre. El que tenía el anillo del Padre estaba en una posición de gran privilegio realmente. Todo esto le concede el Padre al Hijo que regresa. Cuando nosotros, como pecadores arrepentidos, regresamos a casa con el Padre, recibimos el gran privilegio de ser reconocidos como hijos de Dios. Recién, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, eres reconocido como hijo de Dios. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué tremendo! De manera que el Hijo ahora tiene el privilegio de hablar por el Padre, tiene acceso a todo lo que le pertenece al Padre. El Padre abre sus depósitos de gracia y le da todo lo que tiene. ¡Qué privilegio para todos aquellos que regresan a casa con el Padre! Maravilloso. ¿Qué más le da? Le pone calzado. El versículo dice que ahí le da calzado, los zapatos. Los zapatos le dan posición. Ojo. El padre pide que le traigan zapatos para los pies de su hijo. Solo los esclavos iban descalzos. En ese tiempo, los hijos llevaban zapatos. Este hijo regresó a casa sin zapatos, totalmente descalzo, totalmente en harapos, pero ahora le han puesto túnica, le han puesto anillo y le ponen ahora zapato. Y eso es darse, el padre le da posición de hijo a este joven. Y solamente el padre puede determinar la posición y el valor de sus hijos. Ojo. De manera que, permíteme recordarte esta mañana que si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú eres salvo por gracia, no eres un don nadie. Eres hijo de Dios. Tienes esa posición delante del Señor. Si tú fuiste salvo por gracia, te convertiste en hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Esta mañana quiero que medites en esto y pienses esa posición maravillosa que Dios nos da solamente por su gracia, solamente por su misericordia. ¿Qué más? Este joven encontró regocijo, encontró alegría, encontró fiesta. Mira lo que dice el verso 23, 24. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El ternero que se cebaba, se guardaba para ocasiones especiales. El becerro gordo era la manera que tenía el padre de compartir su gozo con todos. ¿Y por qué? Porque el Padre sabe que en lugar de una vida desperdiciada, ahora estaba encontrando una vida redimida y restaurada.
Y así es cuando un pecador regresa a casa con Dios. ¿Sabe? Hay regocijo en los cielos, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en la casa de Dios, hay regocijo en el pecador redimido también. Esta mañana quiero que medites en esto. ¿Dónde te encuentras tú en esta mañana? ¿Acaso estás perdido en el país lejano, ajeno de Dios, totalmente lleno de pecado en tu vida, sin conocer al Señor? La Biblia dice, muerto en tus delitos y pecados. Si estás así, necesitas volver a casa, necesitas volver al Señor, necesitas creer en Jesucristo, aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, de tal manera que puedas pasar de muerte a vida. Amigo, medita en esto. Se juega tu eternidad, se juega todo tu futuro eterno. Necesitas entender que sin Jesucristo realmente estás perdido. Esta mañana tú puedes volver a Él, tú puedes llegar a Él. Amado hermano, yo no sé cuál es tu situación. Quizás eres un creyente, pero estás apartado del Señor. Eres un creyente tibio. La Biblia dice, te vomitaré de mi boca. Es tiempo que recapacites y realmente vuelvas al Señor como Él quiere que lo hagas. Vamos a tirar los ojos, vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias porque nos muestras el inmenso amor que nos profesas. Nos muestras que tú no quieres que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona que ahora nos escucha, Padre. Tú sabes cuántos realmente no te conocen, están perdidos en su pecado. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, que abras su entendimiento, que quites la venda de sus ojos y puedan verte a ti, amado Dios, y ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Permite también que podamos recapacitar. Si alguien está quizás ajeno a ti, apartado de ti, lejos de ti, Señor, toca su corazón también, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.